¿Cantan? Bueno, ¿nos presentamos o qué hacemos? A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Hoy empezamos de nuevo el discipulado. Si es la primera vez que te conectas, esta es una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Dulam. Mi nombre es Israel Chapa y es un gusto que nos acompañes. A todos los que nos estuvieron pidiendo que por favor volviéramos a comenzar toda la serie de discipulados, pues aquí está. Gracias a Dios que pues hay interés, ¿verdad? Gracias a Dios que hay personas increíbles en esta época que pues a pesar de todo siguen buscando de Dios, así es que nos alegras que estés conectado ya. También tenemos en esta noche Idalia Castro, Dios los bendiga. Ivette Castro, Idalia Castro, Axamadai. Ahí tienes a la familia y el pequeño Hegai está dormido, pero en un ratito se despierta. Le tocó su siesta antes de dormir para que no nos deje dormir como hasta la 1 de la mañana o 2. Así es que al ratito él también te saluda. Bueno, ¿qué es un discipulado? Un discipulado, fuera de lo que mucha gente cree, no es un manual. Un discipulado no es un librito a través del cual aprender lecciones. Un discipulado, más que nada, puede ser cualquiera de todas las cosas y aún otra más. Y tiene que ver específicamente con el hecho de que podamos tener una comprensión total o por lo menos progresiva de lo que es Dios, de lo que Dios quiere de nosotros. La palabra es correcta, es discipulado, no manual, no instructivo, no metodología del sistema sobre cómo ser cristiano tampoco, porque ser alumno y ser discípulo son dos cosas muy distintas. Un matete, alguien, es una palabra griega que describe a alguien que quiere ser como el maestro, alguien que quiere saber lo que el maestro sabe, alguien que quiere vivir lo que el maestro vive. Y el maestro, en este caso, pues desde luego no somos ninguno de nosotros. El maestro es el propio Señor Jesús. Así es que si no sabes nada de Biblia, si es la primera vez que pues a lo mejor alguien te mandó este enlace, pero pues ya traías en tu interior deseos de pues quizá no vivir el conocimiento de Dios de una manera religiosa, sino de una forma que pudieras comprender exactamente qué estás haciendo, quédate. Yo te aseguro que vamos a tratar en medida de las fuerzas humanas de lo posible de explicártelo, pero algo sí quiero aclarar, que no lo hacemos de una manera tradicional, no lo hacemos de una manera, hoy vamos a orar y aquí vamos a echarle 15 minutos de oración antes de, aunque es bueno orar y nosotros mismos lo hacemos en la congregación, este tiempo es apartado plenamente para que podamos explicarte, pero como a mí me gusta, y a mí me gusta hacerlo de una manera ágil, de una manera que no solo sea entendible, sino que sea de una forma en que podamos ponerlo en práctica, porque si no, ¿qué chiste tiene? ¿Qué caso que te cuente la historia del arca de Noé? Mira qué bonito, el elefante que llegó, el león con su parejita, pues, no tiene caso si no te doy una aplicación. Así es que pues quédate, vamos a tratar de hacerlo de una manera en que puedas sentirte bendecido y pues es nuestro deseo que si hoy vas a comenzar con nosotros, pues puedas llegar al término de cada módulo. Este módulo es el más corto que tenemos porque partimos de la raíz. A veces, por ejemplo, cuando a mí me enseñaron, y quiero poner un ejemplo ahí algo burdo quizá, pero cuando yo iba en la escuela y me tocaba el tiempo de ser estudiante y por ejemplo aprendí álgebra, pues yo decía, ¿qué sentido tiene? ¿Qué aplicación tiene? Es una sustitución de números por letras que nos dan el entendimiento de cantidades o de superficies o de cuerpos más allá de lo que quizá los números nos pudieran expresar. Pero ¿y qué? ¿No? O sea, ¿como para qué sirve? Y un día ya harto de decir, bueno, ¿y qué me quieren torturar con los números? ¿O de qué se trata? ¿Esta maestra me odia o qué?
porque así piensan los estudiantes, desgraciado benéficamente. Entonces me compré el libro este gordo de álgebra de Baldor, y bien interesante porque en vez de que empieces haciendo operaciones, te explica el por qué es necesaria el álgebra o necesario el álgebra. Y te pone por ejemplo, bueno, ya valga el pleonasmo, te pone el ejemplo de la catapulta de Arquímedes. ¿Por qué era necesario tener toda esta serie de cálculos para hacer de este invento, en ese momento, una efectiva arma de guerra que después los árabes perfeccionaron? Y es bien interesante ir siempre a la raíz de todas las cosas, porque a través de saber el origen, la raíz, es que puedes tener, uno, mayor entendimiento, dos, mayor aplicación, y tres, pues a lo mejor te gusta y tú no sabías, ¿verdad? A mí, pues siempre me han gustado las matemáticas, pero el álgebra como que no era yo su fan, pero en ese momento que comprendí a qué se debía su invención, y yo dije, wow, y hace tanto tiempo, wow, y un árabe, yo pensé que nada más hacían bombas, ¿no? Realmente los números se los debemos a ellos y muchas otras aportaciones a la humanidad, pero como no estamos en clase de historia, pues vamos a darle. Entonces vamos a la raíz. Discipulado. Bueno, ¿de qué se trata el discipulado? Ya entendimos que es aprender de un maestro, querer ser como un maestro, como el maestro, tener las aplicaciones que el maestro dicta para que nuestra vida sea conforme a un propósito y a un plan. Pero a todo esto, ¿quién es el maestro? Porque de repente hay por ahí seres humanos que se erigen como maestros, como mesías aterrizados en la tierra, y no, el maestro es Jesús. A veces, sobre todo a nosotros, a los cristianos, se nos tilda mucho de que ¿por qué todo Jesús? Hoy nos hicieron esa pregunta, fuimos a hacer algunas entrevistas para el programa de jóvenes que arranca el miércoles, y claramente hicieron la distinción, ustedes solo creen en Dios. Alguna persona que era católica nos contestó, nosotros pues tenemos santos, tenemos vírgenes, tenemos bueno, ya lo verán en los puntos porque los tenemos grabados y van a tener participación. Gracias a todos los que ayudaron y participaron en las entrevistas y seguirán participando. Ya luego les decimos de qué bien el miércoles que se estrena el programa. Recuerda a las 7 de la noche. ¿Dices tú, digo yo? ¿O digo yo, dices tú? ¿Cómo es? Dices tú, digo yo. Ok, bueno, regresemos. Pues comencemos por el origen. El origen es Jesús. ¿Por qué Jesús? Vamos a analizar por qué Jesús, por qué no el Espíritu Santo, por qué no el Padre, por qué no cualquier otro personaje. ¿Sí? Y de esta manera, pues espero que aprendas. Te aclaro, lo vamos a hacer práctico, lo vamos a hacer ameno, pero no vamos a irnos lo chusco dejando el conocimiento a un lado. Vas a escuchar que de repente hablo de palabras en griego, en hebreo, porque nos gusta ir al origen, a la raíz, para que pueda quedar perfectamente entendido no solo la palabra, la idea y la circunstancia inclusive. Esa particularidad tiene el hebreo, y a veces nosotros como occidentales, como personas que vivimos de este lado del charco, en América, pues no tenemos esa cultura, no tenemos esa identidad, y nos imaginamos un sinnúmero de cosas que ha ocasionado que desgraciadamente haya muchas sectas. Pero antes de comenzar, para arrancarme, nuestros medios de comunicación son los siguientes. Ahora mi esposa, que trae lentes, porque luego si ves le hace así y ni alcanza a ver bien, creo. Por favor. A ver, por Twitter es @masadadulam, por Facebook es .com/masada.adulam, el número del WhatsApp 55 83 88 20 35 y el de línea directa al 55 76 90 95 89. El email es masadulam@gmail.com. Recuerda que todo es con minúscula y es S en Masada en todas nuestras redes. Y puedes dejar tus comentarios en el canal de YouTube, que es Israel Chapa,
todo con mayúscula, una sola R. Bueno, ahí tienes, son los medios que tenemos para que nos contactes. Puedes hacerlo ahorita mismo o puedes hacerlo después. Trato de contestar todos los chats o todos los mensajes, o por lo menos cuando dejan comentarios ahí en YouTube les contesto. Así es que, pues, este programa es para que lo hagamos rico entre todos. Y no nada más me refiero a rico de enriquecedor, sino a rico, sabroso, ¿sí? Tú entiendes. Así es que, vámonos. Por lo regular, nuestro discipulado siempre empezamos con 3 o 4 preguntas introductorias y sobre eso, pues vamos desmenuzando la enseñanza. Y la lección de hoy es Jesús, el autor de la vida. ¿Por qué diremos que Jesús es el autor de la vida? Pues yo que sepa, nací de mi mamá, ¿no? Mi papá fue el que puso la semillita, así me enseñaron en el kinder. Y nací yo, pero ¿por qué decimos que Jesús es el autor de la vida? ¿En qué sentido será que me refiero? No contesten, mejor, ya la pensaron mucho, vamos a la enseñanza. A ver, Ivette, ayúdanos con las preguntas introductorias, por favor, para que podamos arrancar. Amén. Falso o verdadero. Hoy la mayoría de la gente está deseosa de tener una vida mejor. Verdadero. ¿Todas las religiones nos llevan al cielo? Falso. Si me esfuerzo lo suficiente, ¿puedo obtener la vida eterna? ¿Cómo que si me esfuerzo? ¿Verdadero? Nadie puede saber con seguridad si irá al cielo o no. Falso. A ver, tomemos las dos últimas. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo? No, en la de si me esfuerzo lo suficiente, ¿puedo obtener la vida eterna? Falso. ¿Por qué? Porque no es de esfuerzo, no es de sacrificio. Ya el sacrificio lo dio el Señor Jesucristo y por medio del sacrificio que Él dio, obtenemos la vida eterna. Ok, y la cuarta. Nadie puede saber con seguridad si irá al cielo. Falso. Sí se puede saber si uno se va a ir. Y vamos a cambiar el concepto de cielo por eternidad. Hagámoslo bien desde el principio. Ya te vamos a explicar por qué. Pero preferiblemente digamos eternidad o vida eterna o reino de Dios, que es lo mismo. Luego te explico por qué cielo nos abstenemos. ¿Sale? Entonces, nadie puede saber con seguridad si irá a la eternidad o no. Bueno, yo lo puse falso. O sea, sí se puede saber. Sí. Ok, para que se entienda. Bueno, ¿quién es Jesús? Si preguntamos a 10 personas, tal vez recibiremos 10 respuestas definitivamente opuestas, contrapuestas o de plano, pues nada que ver una con otra. Todo esto ocurre porque dependiendo muchas veces de dónde vivamos, de qué ascendencia vengamos, de qué educación moral o teológica tengamos, o inclusive, como diría mi abuelita, de cómo nos ha ido en la feria, hablaremos, ¿verdad? Porque a lo mejor muchos tienen solo a Jesús como maestro. Si, por ejemplo, tú le preguntas a un árabe que tiene una religión totalmente diferente, que es el Islam, ellos reconocen a Jesús como maestro, más no como Dios, más no como el Mesías, sí como maestro. Luego que lleguemos a ese punto de las 3 religiones principales, te explico por qué hay esta convergencia, por lo menos en el punto de raíz donde empieza a ramificarse estas 3 grandes religiones, como el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Pero otros, por ejemplo, dicen que es un gran hombre, se le toma filosóficamente, se le toma como un nombre destacado y lo ponen pues ahí por la altura de Buda, por la altura de Gandhi y de todo este tipo de gente que ha aportado a la humanidad y a la historia y al conocer del ser humano. Otros, por ejemplo, sí lo llaman hijo de Dios, pero solo hijo, no es Dios, es solo el hijo, y tú sabes a quiénes me refiero, a los que andan con sombrillita tocando puertas. Ya dejémoslo ahí, dije que esta vez no iba a ser tan incisivo, ¿verdad? Otros lo admiran por la forma en que soportó los grandes abusos y el sufrimiento, lo toman como un ejemplo de humanismo como tal.
Otros, por ejemplo, creían que era el enviado de Dios, pero no Dios, o sea, solo un mensajero. Otros lo veían como un engañador. Yo he escuchado mucha gente que dice que no, que él como conocía las viejas escrituras, el Antiguo Testamento, pues como que fue acomodando las cosas para que la gente creyera que él era el Mesías. Yo no sé cómo pudo haber tenido control sobre dónde nacer o cualquiera de otras 200 profecías sobre las cuales era imposible tener control. Ya llegaremos a eso, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos tener aquí mismo 4 opiniones diferentes, porque a lo mejor para mí Jesús ha funcionado más como Salvador, siendo que inclusive pues he tenido la bendición y pues, ¿cómo decirlo? Y el regalo precioso de la salud cuando padecía alguna enfermedad muy, muy fuerte, y no me refiero al COVID, algo terriblemente más fuerte que es el cáncer, y sin embargo, pues aquí estamos, gracias a Dios. Tal vez alguien más me diga, no, es proveedor porque cuando yo lo necesité, Dios me ayudó, Jesús intervino para que yo tuviera los bienes necesarios, y así podría variar, ¿verdad?, nuestro sentido de identificación de quién es Jesús. Pero, pues, ¿para qué opinar si tenemos un texto en donde podemos obtener todas las respuestas, y no solo sobre quién es Jesús, sino sobre de cualquier cosa en esta vida? Y me refiero a la Biblia, que la Biblia literalmente no es un libro como tú crees. La Biblia son en realidad 45 libros y 21 cartas, 39 libros que conforman el Antiguo Testamento, 21 cartas de Pablo y 6 de diferentes autores. Y 6 libros. 21 cartas de Pablo, ¿ves cómo te agarré? Solo 14 son de Pablo, 7 son de diferentes autores y 6 libros. ¿Verdad? Había que agarrarlo acá. Bueno, ¿por qué decimos que Jesús es el autor de la vida? ¿Por qué decimos que Jesús es el creador de la vida? Vamos a leer Juan 1:1, el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1, por favor. Y ahora sí, agárrate porque ahí vamos. Amén. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Por qué se le llama a Jesús el Verbo? Hasta Arjona lo dice en su canción, Jesús verbo, no sustantivo. Tiene razón. No me gusta cómo canta, pero tiene razón. ¿Por qué Jesús se le menciona aquí en el Evangelio como verbo? Por lo menos en las traducciones en español, en la mayoría de ellas. Porque es la acción, ¿no? El verbo es la acción que lleva a cabo el Señor, bueno, Dios, al crear la tierra. La palabra... Si esto fuera de escuela te ponía medio punto, no vale tu respuesta. No cumple con los estándares. Yo soy el maestro que te exige bien para que aprendas bien. Bueno, vamos a aclararlo. Verbo, como está escrito, sobre todo en la versión Reina Valera 60, me parece que en la versión latinoamericana y otras cuantas más, la palabra verbo se traduce al español de la palabra griega original que está en el texto, que es logos. Logos en griego significa algo dicho, incluido el pensamiento. Yo pienso, luego digo, eso es un logos. También es un discurso, una palabra, algo que emana y que trae un mensaje. También logos significa razonamiento y facultad mental. Y también significa expresión divina. Cuando la Biblia dice que Jesús es el Verbo, nos está diciendo que Jesús es todas estas cosas. Primeramente, la expresión divina, es decir, es Dios encarnado vuelto hombre. Es la palabra misma de Dios, porque Él viene como Dios dándonos el mensaje que tiene para la humanidad. Él es el razonamiento y la facultad mental de Dios. Y si tú sigues leyendo el Evangelio de Juan capítulo 1, te vas a dar cuenta que Él es la palabra hecha acción. ¿Cuál palabra? La palabra, el verbo, la palabra que
que está incluida toda la Biblia. Él era el Evangelio viviente, Él era la Biblia viviente, Él hasta el día de hoy sigue siendo el Logos viviente, la palabra que emana de Dios y que ocasiona, como algo, sí, ahí tenía razón, que ocasiona que se ejecute una acción. Si tú agarras, por ejemplo, la Biblia desde el Génesis, te vas a dar cuenta que dice que en el principio, y viene la historia, ¿verdad? En el Bereshit, que significa principio, y de ahí se desprende. Entonces dice, y dijo Dios esto, y dijo Dios lo otro, y te vas a dar cuenta que cuando lees, no nada más es, yo creo que en décimas, milésimas de segundo, que el Señor acaba de pronunciar algo y ¡fum!, aparece. Acaba de pronunciar algo y aparece. El originador de todo esto, nos lo dice Juan, es Dios. Es la palabra, es el verbo que ocasiona la acción, el razonamiento, que ocasiona la expresión divina. Es decir, y si seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta que dice que el originador de todo esto es Jesús. ¿Cómo? Pues no era Dios. Sí, entonces aquí viene a comenzar, digamos, el misterio, ¿verdad? ¿Jesús es Dios? La respuesta es sí. ¿Pero Jesús es el Padre? No, Jesús no es el Padre. ¿Jesús es el Espíritu Santo? No, Jesús no es el Espíritu Santo. Pero las tres manifestaciones de la personalidad de Dios son Dios. Y para no hacerte bolas y que me entiendas rápidamente, tú mismo, nosotros como seres humanos, también estamos compuestos de tres esencias: espíritu, alma y cuerpo, porque somos reflejo de la creación. Somos reflejo de Dios, claro, en un grado minúsculo, pero lo somos. Entonces, cuando la Biblia dice ahí en Juan que Él es el Logos, que Él es el Verbo, es porque Él, a través de hablar, ahí mismo dice más adelante, sin Él, sin Jesús, no hubiera sido nada de lo que está hecho. El verso 3 de aquí mismo, para irle dando ya, porque esto es solo la introducción y ya siento que me tarde mucho. A ver, dale. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Ahí está. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Ok, nada de lo creado llegó a existir. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Ok, la palabra que está escrita ahí en griego es ginomai. Ginomai, que no exactamente es ¿qué? Crear. ¿O cómo? Sí, Crear. ¿Qué es crear? Yo te pregunto, si tú le preguntas, por ejemplo, a una modista, ¿cuáles son tus creaciones? ¿De dónde las sacó? Supongamos una modista. A ver, Hani. Una idea. De su mente. ¿Verdad? Hinomai es un pensamiento que llega a ser hecho. Ese es el proceso de creación. De esta palabra Hinomai se desprende la palabra raíz gen. Todos hemos oído de los genes, que son los que hacen que lleguemos a ser lo que somos. Es la misma raíz de la palabra. Eso significa Hinomai, llegar a ser. Dice, ¿verdad?, que todo llegó a ser. Juan 1:4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Ok, en Él estaba la vida, pero ¿cuál vida? ¿A cuál vida se refiere? Hay una vida natural, que es la que tiene todo ser vivo, las plantas, los animalitos, los seres humanos, que es la vida bios, de la palabra griega bios, que es de donde se desprende biología, la vida natural, la vida pues más común. Pero cuando leemos nosotros aquí y dice que Él era la vida, la palabra que está escrita en el griego no es bios, es zoe. ¿Como el grupo? Sí, como el grupo. ¿De dónde crees que la sacó? Que significa vida como en un principio, que significa vida en el sentido absoluto, que significa vida como la que Dios tiene y aquello que el Padre tiene en sí mismo, que Él se refiere a esta vida que Dios en su potestad de Padre le otorga a Jesús y que a su momento Jesús quiere otorgar a todos los seres humanos.
En él estaba la vida Zoe, la vida divina, la vida espiritual altísima, la vida de introspección, para poder ser como Dios es, no nada más la vida natural, la vida Dios, porque esa la tenemos todo, pero pues imagínate un ser humano sin vida Zoe. Por eso muchas veces terminan haciendo animaladas, tonterías, brutalidades, porque todos esos son sinónimos de un comportamiento animal. Cuando alguien se emborracha y dice que se embruteció, sí, es correcto, se está comportando como un animal. El pecado no es beber, el pecado es embriagarse. ¿Me explico? Por eso es bueno saber las palabras desde raíz. Y dice que él era la luz. Luz en griego se dice phos, de donde viene el término fósforo, o como este elemento químico que brilla. O cuando vas al dentista y te ponen flúor, de fluorescente, viene de la misma raíz de fos. Entonces, cuando dice que él era la luz, el fos de los hombres, o que él es el fos de los hombres, es la luminosidad de los hombres. En el término de filosofía, por ejemplo, a todos estos grandes maestros que se denota que, sobre todo los maestros de la antigüedad que han traído luz al pensamiento y al razonamiento humano, se les decía iluminados. No porque fueran dioses o fueran santos, sino porque tenían una conciencia muy clara de los términos de la vida. Cuando tú no tienes a Jesús en tu vida, cuando Jesús no te está dando ese fos, pues estás como a oscuras. No puedes estar viendo las cosas claramente. Por ejemplo, si una persona en la cuestión del desempeño de la sexualidad y la intimidad no tiene fos, no tiene luz de iluminación de la vida Zoe, de la vida original que Cristo quiere darnos, de la vida divina, como Dios quisiera que la viviéramos, puede tener cualquier tipo de perversión y desviación. Entonces, pensamos por un momento. Jesús es Dios. Comienza diciendo, ¿verdad? En el principio ya existía el Logos. El Logos estaba con Dios, pero además nos dice el Logos, el verbo, que es como se llama también a Jesús, es Dios. Literalmente escrito. Literalmente escrito. Dice más adelante, ahorita todo lo que leímos, ¿verdad? Que sin él nada existiría, nada llegaría a haber sido hecho. Entonces, él es el creador. Por eso decimos que él es el autor de la vida, pero también el creador de las cosas. Entendámoslo así quizá un poco burdamente, pero para que me entiendas. Si tú vas a pedir a tus autoridades de gobierno algún servicio, por ejemplo, si quieres un servicio de agua, no puedes ir a iluminación. Si tú vas a pagar tus impuestos, tienes que ir a tesorería o a hacienda. No puedes ir, por ejemplo, al departamento de bacheo. Cada una de las personalidades de Dios tiene un trabajo. El trabajo de Jesús es ser el guía, es ser el camino, como dice más adelante, la verdad, la vida, para que de esa manera podamos nosotros transitar por esta vida. Por eso arroja luz a nuestro camino, arroja fos, porque quiere que tengamos una vida muy semejante a la que Dios nos dio originalmente. Pero ¿qué pasa? Si seguimos la narración, dice que los de su pueblo lo recibieron muy mal. El verso 11 dice: vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Los suyos no lo paralamban. A ver, díganlo. Paralamba. Con N. Paralamban. No lo recibieron. Y no es como que, hola, pásate. El sentido es, no lo recibieron de cerca. La abrazo porque es mi esposa, ¿eh? No lo recibieron de cerca, no lo hicieron cercano a ellos. A eso se refiere. No se asociaron con él como uno mismo.
ese sentido es el que nos da la Biblia cuando dice no lo recibieron. No solo no fueron hospitalarios, no solo no creyeron en Él, sino que pues a pesar de todos, es increíble cuando uno lee los evangelios, a pesar de todos los milagros y de todas las cosas que hizo, que no abrieran los ojotes. Yo hubiera corrido a abrazarlo como la mujer que le agarró el manto, como uno de los leprosos, como el pequeño, ¿quién se subió a un árbol? Zaqueo, o como el ciego Bartimeo. Todos se acercaron a él, porque se dieron cuenta que él era luz, que él era vida. ¿Cómo trata el mundo hoy a Jesús? ¿Lo están tomando de cerca? ¿Se están haciendo uno con él o también están paralambeándolo, por decirlo de alguna manera? Paralamban, palabra griega que significa no lo recibieron, no lo hicieron cercano, no se hicieron uno con él. ¿Tú qué dices? ¿Cómo están los chavos hoy día? Hemos oído varias expresiones. ¿Cómo ves? Tienen un concepto abstracto de quién es Dios, pero no lo toman como algo cercano. Muchos con muy buena intención, pero así, como algo cercano, a veces ni los cristianos, ni los evangélicos, si somos honestos. Muchas personas dicen creer en Jesús, dicen ser seguidores, pero viven como si no tomaran en serio sus enseñanzas. A mí me da risa cuando me dicen, sí, pastor, sé que estoy mal, pero ya cuando en una conversación le metes el pero, ya estamos mal. No se trata nada más de reconocer, se trata de ejecutar. Entonces, hay gente que rechaza a Cristo con un definitivo no. Hay gente que te dice, no, yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero saber nada de Jesús. Pero hay otras maneras de rechazarlo. ¿Cómo más se podría rechazar a Jesús en la actualidad? Bueno, yo creo que, como decía hace rato de los jóvenes, ¿no? Últimamente es como que lo bajan a su grado, o sea, de tutearlo, ¿no? O de Tú sigue, no te distraigas conmigo. No, es que me quedé pensando en Desencantada. Pues sí, o sea, ya no lo tienen como una autoridad. Ya no hay respeto, porque por ejemplo eso de decirle ay Chuchito, o de decir mi Diosito, o sea, como que ya no hay esa autoridad. Entonces yo siento que ahí es cuando también lo están rechazando, porque lo están haciendo a su nivel o hasta menos. Sí, definitivamente es verdad, pero entonces te refieres al sentido del respeto, ¿verdad? Del sentido de no hay solemnidad cuando te diriges a Dios, pero hay personas que también le rechazan diciendo, otro día me hablas de él, otro día me dices lo que me vas a decir, otro día voy a tu iglesia cuando uno nos invita. Bueno, por lo menos en esta iglesia no mordemos, no sé las demás, a lo mejor esa rabia tienen. Y nadie está obligado a hacer nada, ni comprometido a hacer nada. Todo el que venga a casa de Dios, aunque sea de visita, qué bueno que vengan de visita, qué bueno que puedan aprender algo y se lleven algo de nosotros, algo de aprendizaje, algo de buen trato, algo de ejemplo, algo de fraternidad, no sé, tantas cosas que puede encontrar uno en la iglesia, pero nadie está obligado a nada, por lo menos en nuestra congregación. No es como que ya entraste y somos una secta y ciérrale la puerta y me vas a entregar todos tus bienes, ¿cuál es tu número de cuenta? Bueno, aunque sí llega a haber gente de ese tipo, ¿verdad? Gracias a Dios, los menos, pero sí los hay. Pero hay otra gente que también rechaza a Jesús, a Dios, con el típico pretexto de que ahorita no puedo, estoy muy ocupado, no tengo tiempo, y va postergando, va procrastinando, ¿verdad?
Y muchos, yo he escuchado a muchos que dicen, no, pues ahora que esté viejito, ahorita estoy joven, la quiero disfrutar, quiero... ¿Sí? ¿Está bien? ¿Pero qué quieres disfrutar? Vamos a ver qué dice la Biblia. En Juan 14:6, Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Es un versículo muy conocido. Y nuevamente ahí la palabra griega escrita para vida es zoe. Nos reitera, yo soy la vida, pero no la vida bios, que hasta un animalito vive. Yo soy la vida que puede ser en un sentido más elevada, más apegada a lo que Dios desde un principio, porque se llama vida del principio también, es el adjetivo, bueno, uno de los adjetivos, uno de los conceptos de Zoe, la vida que desde el principio Dios quisiera que tuvieras. Muchos dicen que todas las religiones llevan a Dios, fue una de nuestras preguntas, ¿verdad? Unos hablan, por ejemplo, de uno o más dioses, pero aunque hablen de un solo Dios, esa religión no necesariamente te lleva a Dios. Quiero hablar de un ejemplo rápido. La Biblia dice que ya después de que Jesús envió a los apóstoles y que muchos se fueron convirtiendo en el camino, entre ellos el apóstol Pablo, que contrario a lo que alguien me preguntó, de una vez aprovecho para responderte, amigo Armando, no, Pablo no era de los 12 originales, tú estás un poco equivocado. Pablo fue de los apóstoles que vinieron a convertirse, como Tito, como Timoteo, como el mismo Bernabé. Pero te equivocas, los apóstoles no se acabaron con los 12, porque para ese caso ni siquiera Matías, que fue el que repuso al que se colgó, tú sabes, a Judas. Entonces ahí contestamos eso. Te decía que aunque en apariencia hablemos del mismo Dios, no necesariamente todas las religiones te llevan a Dios. Estamos ahí en un apartado en YouTube hablando del canal, que vamos a empezar ya en junio. Yo había dicho que esta semana, pero va a ser hasta junio, que va a tratar precisamente a todos los que les gusta ya o se están interesando más por saber de Dios. Va a tratar de temas de teología, de temas ya casi prácticamente preparándote para instituto bíblico, para cuestiones académicas más profundas, más concienzudas acerca del conocimiento de la palabra, en donde vamos a tratar religiones, sectas y herejías. Y por ejemplo, sí, claramente, y lo voy a decir, lo siento mucho, pero por ejemplo los testigos de Jehová no te llevan a Dios. Ya voy a explicar en esos programas por qué, por mencionar solo alguno. Según Jesús, solo hay un camino. Él dijo, yo soy el camino, no un camino. Juan 14:6. Aunque es común oír que todas las religiones nos llevan a la eternidad, al cielo, a Dios, a la divinidad, Juan 14:6 dice totalmente lo contrario. Esto es algo que para nosotros los cristianos muchas veces nos dicen, no, es que ustedes nada más dicen que solo Jesús. No lo digo yo. Lee cualquier Biblia, no importa la traducción que sea, la latinoamericana, Dios habla hoy, la hispanoamericana, que todas estas que te dije hace un momento son católicas, y vas a ver que solo hay un camino. Y dice quién es. Jesús dice, yo soy. Por eso es una de las razones que nosotros, sí, es verdad, a solo Dios adoramos, pero reconocemos la valía que ha tenido mucha gente que está puesta en la Biblia como ejemplo. Y contrario a, respondiendo otra pregunta, no, nosotros no tenemos nada contra María, al contrario, ¿qué tipo de mujer ha de haber sido para que Dios la escogiera como vaso para que de ella naciera o tomara carne el Salvador? Muchos dicen para que naciera Dios de ella. No puede haber nacido Dios de ella porque Dios ya existía, solo tomó carne. Hablemos correctamente, porque si no diríamos entonces ¿qué fue? ¿Dios o la Virgen? La Virgen no es Dios, entonces el concepto está equivocado. Pero no adoramos a nadie más que a Dios. Reconocemos la valía de los profetas, de los apóstoles, de todos estos personajes que han sido puestos en la Biblia. Es más, los honramos. Yo hablo todos los domingos de alguno de ellos porque o nos escribieron cartas o nos dejaron textos, etcétera. Están contenidos en la Biblia, pero de eso adorar, pues
La Biblia dice, solo a Dios adora. Entonces, solo Jesús afirmó ser Él. Inclusive en Isaías, cuando mencionan otros dioses, me da risa porque en ese diálogo Dios dice, yo no conozco a otro. Dios, como que, contrario a lo que muchos piensan, Dios bromea. Dios habla con sarcasmo. Total y absolutamente ese texto está destinado a hacernos entender a través del sarcasmo. Otros también. Pero entonces tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Nosotros no excluimos a nadie. No podemos. Sería antibíblico y anticristiano. Pero tampoco podemos ignorar lo que la Biblia dice. Si Cristo lo afirmó, eso es. Una vez, por ejemplo, Jesús habló con un hombre llamado Nicodemo, ahí en Juan, seguimos en el Evangelio de Juan capítulo 3, y sobre todo en el verso 3, este hombre era un maestro de la palabra, quiere decir que era un erudito, un estudioso de la palabra, era inclusive un sumo sacerdote, bueno, no sumo sacerdote, era un sacerdote del cuerpo del Sanedrín. El Sanedrín eran los 70 sabios que estaban en el templo de Jerusalén. Tú no podías ingresar a ese círculo de los 70 sabios de Jerusalén, de los 70 más allegados al templo, hasta que moría uno. No era como que ya nos caíste gordo, te vamos a destituir. No se podía. Tenía que morirse para que fuera sustituido por otro. Y tenía que tener el mismo rango de conocimiento, de erudición. Este hombre tan sabio llega un día, no lo lean, ya me voy a ir rápido porque solo quedan 15 minutos. Increíble. Así pasa el tiempo cuando se pone bueno, ¿verdad? Ni modo. Y dice que estaba ahí, ¿verdad? En la narración en Juan 3. Y de repente, pues llegó ahí escondiéndose porque no lo quería que lo vieran sus compas, los amigos, porque le iban a echar, como dicen en el norte, carrilla, ¿verdad? Le iban a hacer burla, le iban a hacer bullying sacerdotal, le iban a hacer bullying ministerial. Y llega de noche a hablar con Jesús. Y en la narración le dice, bueno, Jesús, ¿qué maestro, rabí, que quiere decir maestro? Y más adelante dice raboní. Porque rabí en hebreo es maestro, pero raboní es mi maestro. O sea, ella lo reconoció como que lo dejaba de calle, sabía mucho más que él. Y le dice, ¿cómo es que uno puede tener acceso a la vida eterna? ¿Cómo es que uno puede tener acceso a esto que nos estás diciendo? Porque Jesús traía un discurso, una palabra que luego impactaba porque era contrario a lo que la religión establecida de ese entonces mencionaba. Y Jesús le contesta algo increíble, dice, tienes que nacer de nuevo. Y yo no sé en dónde tenía la cabeza Nicodemo, porque dice, ¿cómo le voy a hacer para meterme en la barriga de mi mamá y nacer otra vez? Es más, mi mamá lleva como 20 años muerta, le dijo. No es cierto, no sé si le dijo eso, pero me imagino, pues ya Nicodemo ya tenía cierta edad. ¿Nacer de nuevo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿A qué se refería Jesús cuando habló de nacer de nuevo? Bueno, aquí hay un paralelismo físico y espiritual. Si vas a empezar a leer la Biblia, te vas a encontrar muchas veces que Dios utiliza las cosas materiales y físicas para explicarnos el plano espiritual. Porque si nos explicara lo espiritual, cuando a Jesús le dijeron, oye, muéstranos el cielo, les dijo, ay, por favor, si no saben hacer un café, si no saben las cosas materiales, ¿cómo quieren que les muestre las cosas del cielo, las cosas de la eternidad? Hay un paralelo aquí. Cuando uno nace, tú eres enfermera, ¿de qué viene envuelto el bebé cuando nace? ¿Sale limpio, verdad, como en las películas de Hollywood? ¿O cómo sale? ¿Lleno de qué? Pues así que, pues se puede decir que membranas, porque es de la sangre, de todo lo que envuelve la bolsa del meco, no seas técnica, así nomás, de la sangre, ¿qué más? ¿Y qué más? Del líquido amniótico. Agua. Y se lo dice Jesús después. Nadie puede nacer de nuevo si no viene
del agua, medio del espíritu, del agua y la sangre. Cuando un bebé físicamente nace, viene envuelto de eso. Él está hablando simbólicamente también de un nuevo anhelo, de una transformación espiritual y de un nuevo nacimiento que ahora viene acompañado no por agua material, no por sangre física que se puede tocar, sino por el agua que es un símbolo en la Biblia del Espíritu Santo, y la sangre, el sacrificio que Él más adelante iba a ofrecer en la cruz. Nadie puede ser seguidor de Jesús si no toma su sacrificio como único y verdadero y no le asiste el Espíritu Santo en una especie de parto gemelar, cuando uno dice: ya entendí, te recibo, porque a sus congéneres no lo recibieron, no lo hicieron uno, no lo tuvieron cerquita de ellos, porque hay muchos que dicen: sí, sí creo, sí son creyentes, pero practicantes, pues no creo. Entonces, ¿por qué era necesario? ¿Por qué Jesús les dice que este es un sentido necesario, que nazca de nuevo? Porque estábamos muertos, como le dice Pablo más adelante en la carta a los Efesios capítulo 2, verso 1. Perdónenme que ya no les deje leer, pero ya se nos fue la lengua. Y pues voy a abreviar un poco, solo voy a mencionarte las citas, pero puedes checarlo ahí en tu Biblia. En la carta a los Efesios capítulo 2, verso 1, Pablo dice que era necesario este nuevo nacimiento porque estábamos muertos en nuestros parapt. Otra vez griego. En nuestros, dice la Biblia Reina Valera, delitos y pecados. Bueno, pecados se entiende que son transgresiones a Dios, pero ¿por qué dirá delitos? Ahí la palabra escrita es parapt, que quiere decir desliz, en nuestros resbalones, en nuestros errores intencionales, porque hay errores que no son voluntarios. Dios perdona esos, pero ya cuando planeas: ay, me caí, ay, abrázame porque me estoy cayendo, pues ya quiero que me abrace. Eso es un parapt, un error que tú buscaste. Entonces por eso dice, no nada más cuando consumas, sino también cuando estás buscando caerte. Entonces, cuando simbólicamente el espíritu de la gente está muerto, tienes que volver a nacer. Igual estás vivo porque te queda la vida bios, pero no tienes la vida zoe, la vida divina, la vida con la que se te ideó mandarte aquí desde antes de la fundación del mundo, porque dice la Biblia que antes de que existiera la explosión, antes de que se creara toda esta masa de gases que dio origen a la Tierra y a los planetas en todo el universo, Dios ya nos traía en la mente. Eso es impresionante. ¿Cómo éramos antes de todo esto? Dice que éramos hijos de ira. Pero la palabra ahí escrita es org. Ojo, es la misma raíz de donde viene la palabra orgía. ¿Qué está diciendo? Que antes éramos hijos. Cuando no crees en Dios, cuando no aceptas el sacrificio de Jesús, cuando no vives la vida que Jesús quiere que vivas, estás viviendo como hijo de org, como hijo de una relación carnal, propiamente viviendo solo para tus deseos, hablando de tus excitaciones de la mente también, hablando también de pasiones violentas. ¿Cómo está la humanidad hoy? ¿Tendrá vida zoe? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, dominio propio. ¿O estará buscando satisfacer deseos o instintos como cualquier animalito? ¿Somos seres racionales? ¿Por qué tenemos esos comportamientos? No tiene nada que ver con la inteligencia. Puedes ser muy inteligente y muy animal. O puedes con trabajos haber cursado 1, 2, 3 años de primaria.
ser una persona muy sabia. Académicamente, qué bueno que tengas escuela, es lo óptimo, yo lo recomiendo. Pero no tiene que ver necesariamente nada más eso como te encasilles como persona, ¿verdad? La evidencia de que nosotros estamos muertos sin Cristo espiritualmente es el conflicto. ¿Cómo sabemos que una persona tiene muerte espiritual o por lo menos no está vivo o está dando pataletas ahí de que se está muriendo? Porque normalmente las personas que no tienen una vida espiritual son conflictivas. Son personas muy tensas o provocan tensión, son producto de provocar tensión o son muy preclives a tener tensiones. Ejemplo, tienes un mal jefe en el trabajo. Ay, viejo, que hijo de no sé qué, que le voy a mandar su trabajo no sé de cuánto, que se lo meta por no sé dónde. Conflicto, tensión, violencia. Yo digo, son palabras. Si yo sé que estoy cumpliendo con mi trabajo. La Biblia dice que, por ejemplo, los hijos de Dios tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso, el caso contrario, a quien no tiene a Jesús en su vida, es conflictivo, es tenso, es rencoroso, provoca problemas entre las familias, vecinos, compañeros, no logra controlar sus malos deseos, vive orgullosamente, vive egoístamente, primero yo, después yo y al último yo. No obstante, y aquí es una de las cosas en donde nos damos cuenta que Dios es Dios, no obstante que inclusive nosotros en algún momento llegamos a ser, quizá no tan grave con todo eso, pero sí con algo de eso. A lo mejor tú tienes ese comportamiento porque nadie te había dicho que no era el correcto. Y a lo mejor ahorita dice, chin, ya no la hice. ¿Ya para qué me acerco? Ya no tengo salvación. No, pues soy el negrito en el arroz. Efesios 2:5 dice que no obstante eso, Dios, a través de Jesús, con Él nos da vida. Pero aquí la palabra ya no es Zoe. Aquí la palabra, a ver si me sale, es supoieio. Lo dije al revés. Susopoeio. Ya ves, por eso dije, a ver si me sale. Luego, ya tengo hambre, quiero pollo. No es cierto. Susopoeio. Que quiere decir vida de reanimación. Dios hace sus electroshocks. Vive. Vive. Y llega Jesús y dice, 1, 2, 3, vive. Siempre y cuando, otra vez, ¿te hace falta? Entonces, masaje. ¿Viste que? Yo no sé por qué le pegan a esa enfermera, ¿por qué luego les pegan en el corazón? Se desesperaron y dice, o se muere o vive o cómo. Se supone que no, pero... Ah, no, como no, yo he visto series de televisión donde pasa. Estoy bromeando. Pero esa reanimación, esa resucitación, esa oportunidad de vivir nuevamente como tuvo que haber sido desde el principio, lo obtienes, como dice ahí Efesios 2:5, juntamente con Jesús, solo con Jesús. Por eso una de las preguntas era, ¿por tus esfuerzos puedes? No puedes, no puedes. Así le eches las ganas, no podrías aspirar a la vida eterna, no podrías aspirar a una vida con propósito más que académico, más que con fines físicos, pero no con fines de eternidad. Solo con Jesús. Por eso decimos que Jesús es el autor de la vida o el que da vida. Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo, ahí en Juan 3:3, es como nacer otra vez. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, al único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque Dios no mandó a Jesús a condenar al mundo, sino para que a través de él tuviéramos todos vida eterna. ¿Qué nos deja ver estos dos versículos? Que Dios, no importando cómo seas tú,
te ama con un amor inconmensurable, más que tu mamá. Como 1,000,000 de mamás. Es que el amor de la mamá, los padres amamos, pero la verdad las mamás son otra cosa, están en otro plano. Dios nos ama tanto que nos dio a Jesús. ¿Qué es lo que Dios ofrece a través de él? Vida Zoe, vida eterna. No nada más que vivamos ahí como animalitos, nacer, crecer, reproducirse y morir. Que eso es lo que aspiran todos. Tú le preguntas a alguien, ¿qué quieres de la vida? ¿Ser feliz? No, pues a mi perro le aviento un hueso y es feliz. Deseos banales, deseos muy básicos. Hasta un neandertal yo creo que quería ser feliz. Y el propósito y el legado y la espiritualidad. ¿Nunca te has preguntado qué haces aquí en la tierra? Porque ¿de cuántos espermas dije yo ayer? ¿Podías haber nacido? Tú ganaste. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 3 millones. ¿Y naciste tú? Tú eres el ganador. Ya te dimos palmas ayer en el de jóvenes. No, antier. ¿Pero y qué? ¿Ya estuvo? Yo soy un campeón porque yo nací y no dejé que 2,990,000. Sí, pero eso es solo el principio. ¿Quiénes son los que pueden tener vida eterna? Todos los que en él pisteu, creen. Que la palabra ahí significa todos los que en él tienen fe. Pero una fe no como que crean ahí medio sí, tengan una esperanza. Tener esperanza y tener fe son dos cosas diferentes. Tener fe es tener la seguridad que las cosas van a pasar. Tener la seguridad que lo que dijo es cierto. Tener la seguridad que si creo en él, como él prometió vida eterna, la voy a obtener yo. En ese sentido se refiere. Pero ¿solo será hasta allá? ¿Hasta la eternidad? No, desde ahorita. Si tú aceptas a Jesús en tu vida, le invitas a vivir, que regenere tu vida, que te haga cambiar, tú naces de nuevo, desde ya empieza a cambiar todo. Tiene promesa aquí, pero también allá en la eternidad. Es cierto, me dijo alguien, ¿verdad? Es cierto que Dios vive enojado y se goza en el castigo. Yo fui a escuela de monjas. Sí, en serio, yo fui a escuela de monjas carmelitas descalzas. Ya no existe el colegio José María Rico. Ahí fui yo. Pero, wow. Pórtate bien o Dios te va a castigar. Y uno. No. Juan 3:17 dijo que él no quiere o no mandó a Jesús para condenar al mundo, sino para que todo el mundo sea salvo a través de él. Dios te ama. No te vayas con esa onda de que Dios es el policía interplanetario que está atrás de una nube, detrás de un cometa, nada más para agarrarte cuando estás fallando y decirte ¡ajá! No, ese no es mi Dios. Ese es el Dios de la iglesia tradicional, el Dios de todo lo ancestral, de la vieja guardia. Ese no es mi Dios. La Biblia dice que así no es mi Dios. Entonces, si una persona se condena, no le echen la culpa a Dios. Por causa de sus elecciones, por causa de no creer, por causa de no aceptar el amor, por causa de no aceptar la sangre y el agua del sacrificio del nuevo nacimiento. Por vivir solo con vida bios, con vida como de animalito. Perdón. Voy a terminar con esto porque ya se me fue el tiempo. Pero lo voy a englobar con esto. Todo en la Biblia, o la mayoría de las cosas en la Biblia, es una analogía de otra cosa. El arca de Noé es figura del Evangelio, figura de la Biblia, figura de la palabra que Dios vino a manifestar al mundo para que sea salvo. Por eso, en el arca tenían que entrar los animalitos. Primero entraron 8 personas, Noé, su esposa, sus hijas y sus hijos y las esposas. Qué bueno que estás atenta. Sus hijos y las esposas de sus hijos, en total, 8 personas. Número de reinicio, o como dicen los de la New Age, infinito. Pero lo ponen acostado, es parado. Porque era el instrumento de salvación.
Ojo, al buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué le pasó al animal que no entró? Se murió. Al que entendió, entendió. Termino diciéndote, ¿cómo está tu vida? ¿Estás cansado de tratar de vivir bien pero sin lograrlo? ¿Cuál es tu actitud hacia Jesús, hacia la fe? No hacia la religión, hacia la fe. ¿Le has invitado a Jesús, a Cristo a venir a tu vida, a ofrecerte esa vida de la que te hablo? Ojalá tu respuesta sea sí. Si murieras hoy y tuvieras que dar argumentos para entrar a la eternidad, y de alguien te preguntara ¿por qué debo de dejarte entrar a la eternidad?, ¿qué le dirías? Y al que me diga no, todo se acaba en esta vida, no es verdad. Hasta hay una ley física que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Tiene una esencia bíblica en eso. ¿Cómo está tu vida? Medítalo y ojalá nos puedas acompañar el próximo lunes. Estamos de cero, si te fijas, vamos a algo muy básico y Dios quiera que todo lo que aquí podamos manifestarte, enseñarte, pueda servir para que puedas crecer, puedas madurar y puedas tener una vida más plena, porque pues siempre se puede estar mejor. Y recuerda que pues el Creador nos hizo con un propósito. Lo interesante es descubrir cuál es ese propósito. Mi nombre es Israel Chapa. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por conectarte. Estuvieron esta noche Idalia Castro. Ivette Castro. Jania Castro. Ahí está, Ax. Ya se despertó Hegai. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Disfruta tu semana. Con esto terminamos las transmisiones de fin de semana. Pero si Dios quiere, el miércoles tenemos un programa especial, ¿verdad? Tenemos programa de estreno hecho por jóvenes y para jóvenes. Búscanos, ese va a ser por YouTube, porque vamos a transmitir en vivo por YouTube y ya después lo enlazamos también, o a ver cómo lo hacemos, pero te vamos a mandar el link. Así es que Dios te bendiga, disfruta tu semana, echarle ganas, pásatela bien. Shalom.